¿Por qué algunos identifican patrones que el mundo ignora? La mente analítica de Da Vinci. Hay algo profundamente inquietante en ver lo que nadie más ve. No es un regalo, es un peso. Leonardo da Vinci se paró frente a un cadáver. La habitación olía a cera derretida y a algo más viejo. Descomposición lenta y silenciosa. Él no apartó la mirada. Sus dedos manchados de tinta sostenían un bisturí improvisado. La luz de las velas parpadeaba en las paredes de piedra. Él cortó, despacio, observado. Y entonces se detuvo. Algo andaba mal, no en el cuerpo, en el mundo, porque lo que vio, la geometría oculta de los músculos, la simetría perfecta entre huesos y arterias, las matemáticas vivas de cada fibra, nadie más lo entendió. Para otros, era simplemente carne muerta. Para él, era un mapa del universo, y eso lo aisló. Aquella noche de 1489, en Milán, mientras la ciudad dormía bajo el peso del dogma y la superstición, Leonardo hizo algo que podría haberlo quemado vivo. Diseccionó en secreto cuerpos humanos, no por placer morboso, sino porque necesitaba entender, porque su mente funcionaba de una manera que lo convertía en un extranjero en su época. Vio patrones donde otros vieron caos, conexiones donde otros vieron separación, verdades donde otros repetían cómodas mentiras, y eso no hizo que lo admiraran, eso lo hacía peligroso. A la mañana siguiente, Leonardo cruzó el mercado central. El olor a pescado podrido se mezclaba con el falso perfume de flores marchitas. Él observó todo, la forma en que las mujeres sostenían las cestas, siempre del lado izquierdo, protegiendo sus corazones, la forma en que los vendedores mentían con los ojos, pero revelaban la verdad en sus hombros tensos. El patrón de movimiento de los niños, caótico en la superficie, pero gobernado por una lógica invisible de jerarquía y miedo. Él vio, y eso lo cansó. Un hombre chocó contra él a propósito. «Cuidado, diseñador», escupió sin mirar atrás. Leonardo no respondió. Él ya sabía lo que eso significaba. Envidia disfrazada de desprecio, miedo disfrazado de agresión. El mundo no perdona a quienes ven más allá. Cuando llegó a su estudio, encontró la puerta entreabierta. Alguien había entrado y dejó algo sobre la mesa. Una carta, sin firma, escrito con letra temblorosa, casi infantil. «Ves demasiado, te matará». Leonardo no tembló. Simplemente me senté, respiró hondo, y por primera vez en años sintió algo que no podía nombrar: soledad absoluta. Porque sabía que esa carta no era una amenaza vacía, fue un diagnóstico preciso. Quienes ven patrones que el mundo ignora, viven en el exilio permanente. La mente analítica no es una bendición, es una maldición disfrazada de genio. Cogió un trozo de carbón y empezó a dibujar en el reverso de la carta. Líneas rápidas. Lo necesitas. Un rostro humano, pero no un rostro cualquiera, la cara de quien escribe amenazas anónimas. Y mientras dibujaba, vi el miedo, la inseguridad, la ira de quienes no pueden entender. Y luego, algo más, un patrón que había visto antes, entre líneas de otras letras, en las miradas sesgadas de ciertos nobles, en la forma en que se susurraban ciertos nombres en las reuniones que él no debería haber escuchado. Alguien lo había estado observando durante mucho tiempo, y él no era una persona envidiosa cualquiera, era alguien poderoso. Si estás siguiendo esta historia y sientes que hay algo aquí que resuena con tu forma de ver el mundo, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación mostrará no solo el peso de ver demasiado, sino también el precio de sobrevivir. Leonardo pasó 3 días sin salir de su estudio, no por miedo, por cálculo. Extendió docenas de dibujos sobre la mesa, rostros, manos, miradas capturadas en mercados, iglesias, reuniones judiciales. Cada guión era un dato, cada sombra, una pista. No dibujó por arte, dibujé para sobrevivir, porque cualquiera que ve patrones lo sabe. Nada sucede de forma aislada. Y esa carta no fue el comienzo, fue justo el momento en que el juego se hizo visible. A la 4ª mañana alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos, intervalos, un código que conocía. Era Marco, su único aprendiz, un joven de ojos hundidos y manos siempre sucias de pigmento. Entró rápidamente, cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, jadeando. «Maestro, hay un hombre preguntando por usted. En la plaza, no parece amigable». Leonardo no levantó la vista de sus dibujos. «Descríbelo». «Alto, barba gris, anillo de oro en el dedo índice izquierdo, vestido como un noble, pero con una cicatriz en la frente. Y él sonríe demasiado». Leonardo se detuvo. Ese detalle, sonreí mucho, lo fue todo. Las personas genuinamente felices no sonríen todo el tiempo, solo aquellos que usan su rostro como máscara. ¿Su nombre? No lo dije, pero ofreciste monedas a un vendedor solo para saber dónde vives. Leonardo reunió los dibujos y los escondió debajo de una tabla suelta en el suelo. Luego, por primera vez en días, miró directamente a Marco. «Este hombre no vino a matarme,
Si quisiera, ya lo habría hecho. El ve quiero medirme. ¿Medida? A ver si soy predecible. Si tengo miedo, ya sea que huya o lo enfrente. Marco tragó saliva. ¿Y qué vas a hacer? Leonardo se puso su capa oscura y caminó hacia la puerta. Le mostraré que los patrones funcionan en ambos sentidos. La plaza estaba llena. Los niños corrían entre las tiendas. Las mujeres negociaban los precios con voces agudas. El olor del pan caliente mezclado con el del estiércol de caballo. Y ahí estaba él, exactamente como Marco lo había descrito. Alto, barba gris, anillo de oro. Pero había algo más, algo que solo vio Leonardo. La postura, hombros ligeramente echados hacia atrás, peso distribuido sobre la pierna derecha, las manos siempre visibles, pero nunca relajadas. Entrenamiento militar. Este no era un noble común y corriente. Era alguien que ya había matado, y supo ocultarlo bajo la seda y las sonrisas. Leonardo se acercó lentamente. Se detuvo a 2 metros de distancia. ¿Buscarme? El hombre se dio vuelta. La sonrisa apareció, ancho, helado. Leonardo da Vinci, el hombre que ve lo invisible. Depende de lo que llames invisible. El hombre dio un paso adelante, no amenazante, simplemente demasiado cerca. Dicen que los cadáveres se diseccionan por la noche. Quien diseña máquinas de guerra que nunca serán construidas, que estudia el cuerpo humano como si fuera un mecanismo. Leonardo no parpadeó. Dicen muchas cosas, pocos son ciertos. Pero no lo niegas. Negarlo sería dar importancia a las opiniones ajenas. Normalmente no hago eso. La sonrisa del hombre disminuyó, solo un poco, pero basta. Mi nombre es Vittorio Caldara, sirvo al duque, y él está preocupado. ¿Con qué? Con hombres que hacen demasiadas preguntas, que observan demasiado, que entienden demasiado. Leonardo se cruzó de brazos. El conocimiento solo molesta a quienes dependen de la ignorancia de otros para mantener el poder. Vittorio dio un paso atrás, pero no retroceder, de evaluación. ¿Eres valiente o tonto? Aún no lo he decidido. No es necesario. Yo tampoco. Solo observo. ¿Y qué observas ahora, Da Vinci? Leonardo ladeó levemente la cabeza. Sus ojos recorrieron al hombre de pies a cabeza. No tengo prisa. Con precisión quirúrgica. Veo a un hombre que no duerme bien. La cicatriz en la frente sugiere una caída, probablemente durante la infancia, pero la textura indica que fue reabierta recientemente. Te rascas la muñeca izquierda cada 30 segundos, hábito de quienes llevaban esposas, o ponérselo a otros. El anillo de oro era demasiado pesado para el dedo. Pertenecía a otra persona. Su sonrisa nunca llega a sus ojos, y respiras por la boca cuando hablas de poder. Vittorio permaneció inmóvil. ¿Qué significa eso? Significa que no sirves al duque por lealtad, sirve por deudas, o por culpa, y eso lo hace peligroso, porque hombres así obedecen órdenes que otros rechazarían. El silencio duró 5 segundos. Entonces Vittorio volvió a sonreír, pero ahora era diferente. Hubo respeto y odio. Entiendo por qué el duque quiere que te vayas. Ves demasiado. ¿Y viniste a avisarme o silenciarme? Vittorio le dio la espalda y empezó a caminar. Pero antes de desaparecer entre la multitud, giró la cabeza. Vine a medir, y ahora lo sé. Eres peligroso, pero no porque dibuje o diseccione, porque existe, y existencias como la tuya desestabilizan mundos enteros. Desapareció entre las tiendas. Leonardo se quedó quieto, propiedad, observando, porque ahora lo sabía. El antagonista no era Vittorio, era el sistema mismo, la estructura de poder que depende de las personas ciegas. Y Leonardo, con su maldita capacidad de ver, era una amenaza viviente. Pero había algo más, algo que Vittorio no había dicho, algo que quedó oculto en la forma en que miró hacia atrás antes de irse. Miedo. Vittorio le tenía miedo, y eso cambió todo. Leonardo regresó al estudio en silencio. Marco esperó ansioso, pero no dijo nada. Simplemente encendió todas las velas, cerró la puerta y se puso a trabajar. No en el arte, en estrategia. Sabía cómo funcionaba el poder, no a través de leyes o decretos, pero a través de patrones invisibles. ¿Quién habla con quién? ¿Quién evita a quién? ¿Hacia dónde fluye realmente el dinero? Y si Vittorio le tenía miedo, significaba que Leonardo ya había visto algo que no debería haber visto. ¿Pero qué? Cerró los ojos y dejó que su mente divagara por los últimos 6 meses. Caras, conversaciones, detalles olvidados, porque la mente analítica no olvida, solo archiva. Y entonces llegó, hace 3 semanas, una reunión judicial. Leonardo había sido llamado para presentar proyectos de fortificación. Estaba al fondo de la sala, dibujando mientras los nobles discutían. Nadie le prestó atención, y es exactamente por eso que lo vio. El duque habló de impuestos, pero le temblaban las manos. Vittorio estaba a su lado, susurrando algo, y el duque estuvo de acuerdo, pero no con convicción, con resignación. En ese momento Leonardo se dio cuenta, el duque no tenía el control, Vittorio lo era.
Y si Vittorio controlaba al duque, entonces la amenaza no procedía del trono, provenía de quienes sostenían las riendas invisibles. Leonardo abrió los ojos. Marzo, necesito que hagas algo por mí, y necesitas ser discreto. El joven se acercó. Lo que sea necesario, maestro. Quiero que averigües dónde pasa las noches Vittorio Caldara. No me traigas rumores, traiga hechos, lugares, horarios, y especialmente a quién conoce cuando cree que nadie lo ve. Marco vaciló. Eso es peligroso. Sí, pero necesario. Porque quien controla la información, controla los destinos. Marco asintió y salió por la puerta trasera. Leonardo se quedó solo y empezó a dibujar. Pero esta vez no fue anatomía. No eran máquinas, eran mapas. Mapas de la ciudad, de las calles, de las rutas que utilizó Vittorio, de los patrones de movimiento de la Guardia Ducal. Marcó todos los lugares donde había visto a Vittorio en los últimos meses. Conectó las líneas y entonces vi un patrón. Vittorio siempre pasaba por la misma taberna. Siempre entre medianoche y la 1 de la madrugada. Nunca entró. Simplemente caminó lentamente hacia adelante, como si estuviera esperando, o ser esperado. Leonardo tomó su manto y se fue. La taberna estaba en un callejón estrecho, donde la luz de la luna apenas llegaba al suelo. El lugar olía a vino agrio y a madera vieja. Leonardo se colocó a la sombra de una pared invisible y esperó. Medianoche. Pasos. Vittorio apareció por la esquina, solo. Caminó lentamente frente a la taberna. Se detuvo. Miró a su alrededor, y entonces alguien se fue. Una mujer, vestida de negro, capucha que cubre el rostro, pero había algo en la postura, algo familiar. Le entregó algo a Vittorio, un sobre cerrado. Lo abrió, lo leyó rápidamente, y su rostro cambió. Ya no era la sonrisa calculada, fue puro pánico. Vittorio murmuró algo. La mujer negó con la cabeza, insistió. Ella retrocedió, y luego se quitó la capucha. Leonardo se quedó helado. Era Isabel, la esposa del duque, la mujer que debería ser intocable. La figura sagrada de la corte se estaba reuniendo en secreto con Vittorio, y por lo que Leonardo vio en el intercambio de miradas, no era solo político, fue algo personal. Leonardo retrocedió lentamente, cada paso calculado, sin sonido, ningún movimiento brusco, porque ahora lo entendió todo. Vittorio no sirvió al duque, sirvió a Isabela, y ella estaba manipulando el trono a través de él. El duque era solo una marioneta, y Leonardo, con su maldita capacidad de observación, había descubierto el hilo invisible que lo movía todo. Pero descubrirlo no fue el problema. El problema era qué hacer con ello. Leonardo regresó al estudio cuando el cielo aún estaba oscuro. Marco ya estaba allí, pálido, con un papel arrugado en la mano. Maestro, descubrí algo. Hablar. Vittorio se encuentra con alguien todas las noches, pero no pude ver quién. Solo sé que vaciló, que esta persona entra y sale del palacio, con libertad. Leonardo respiró hondo. No hace falta que busques más. Yo vi. Marco esperó. Es la duquesa. Los ojos del joven se abrieron como platos. Pero eso significa que estamos en medio de algo mucho más grande de lo que imaginábamos. No es solo envidia, no es solo control, es traición. Y me convertí en el único testigo. Marco se sentó, temblando. ¿Qué vamos a hacer? Leonardo miró los dibujos esparcidos sobre la mesa. Cada cara, cada patrón, cada conexión invisible que había mapeado. Usemos la única arma que tenemos. ¿Cuál? La verdad, pero no de la forma que esperaban. Cogió una hoja de papel en blanco y empezó a escribir. No es una acusación, no es una queja, una carta, dirigida al duque, pero escrito de una manera que solo aquellos que realmente entienden los patrones podrían descifrar. Porque Leonardo lo sabía, revelar la verdad directamente significaría morir, pero plantar la semilla de la duda en la mente sana, eso era arte. Y a la mañana siguiente la carta fue entregada en palacio. Leonardo no firmó, no era necesario, porque quien lee con atención ve más allá de las palabras, y el duque, rodeado de mentiras durante tanto tiempo, estaba hambriento de cualquier fragmento de verdad. 3 días después, algo cambió. Vittorio desapareció de las calles. Isabela no fue vista en público, y el duque convocó a Leonardo a una audiencia privada. Cuando entró al salón, el aire estaba pesado, silencioso. El duque lo miró con ojos cansados. ¿Ves cosas, Da Vinci? Cosas que otros no ven. Leonardo mantuvo un tono neutral. Solo veo lo que hay allí, excelencia. Entonces dime, ¿qué ves cuando me miras? Leonardo respiró hondo, y por primera vez decidió no mentir. Veo a un hombre que gobierna pero no manda, quien decide, pero no elige, que lleva corona pero lleva cadenas. El duque cerró los ojos, y cuando los abrió, había algo nuevo allí. Enojo. El duque se levantó del trono, no como un rey, como un hombre que finalmente ha despertado de una larga pesadilla. Cadenas, repitió, casi en un susurro. Tienes el coraje de decirme esto aquí, en este salón, donde cualquier palabra podría costarme la vida, o la tuya.
Leonardo no retrocedió. No es el coraje lo que me mueve, Excelencia, es claridad. Y la claridad no o elegir hora o lugar. Ella simplemente lo es. El duque se acercó a la ventana. Observó la ciudad debajo. Por un momento pareció frágil, humano. Tú enviaste esa carta. No fue una queja, era un espejo. Y yo vi mi reflejo por primera vez en años. Se volvió bruscamente. Vittorio está detenido. Isabela está confinada en sus habitaciones. Mis guardias encontraron documentos, correspondencia, planes. Le temblaba la voz. Estaban vendiendo secretos militares a ciudades rivales, a cambio de oro y protección, en caso de que me caiga. Leonardo sintió algo raro, sorpresa. Esperaba manipulación política, quizás incluso un romance secreto, pero traición de Estado, esto fue más allá. ¿Cómo te enteraste? El duque esbozó una sonrisa amarga. Tu carta. Escribiste sobre patrones, de cómo nada sucede de forma aislada. Entonces comencé a observar. ¿Cómo lo haces? Y lo vi. El dinero que desapareció de las arcas, las reuniones de las que no me informaron, las miradas que Vittorio e Isabela intercambiaban cuando pensaban que yo no podía ver. Se sentó de nuevo, exhausto. No estaba ciego, Da Vinci. Fui un cobarde, porque ver la verdad significaría actuar, y actuar significaría destruir mi propia casa. Leonardo dio un paso adelante. ¿Y ahora? El duque respiró hondo. Ahora, te necesito. ¿Para qué? Testificar, en público, ante el tribunal, delante de todos. Eres el único cuya palabra tiene peso, porque todo el mundo lo sabe. No se miente. Tú simplemente ves. Leonardo vaciló, porque sabía lo que eso significaba. Expóntete, conviértete en un objetivo, ser arrastrado al centro de un juego de poder que siempre había evitado. Pero había algo más. Si se negaba, la verdad moriría allí. Y Vittorio e Isabela, con toda su red de mentiras, encontrarían la manera de sobrevivir. Tal vez incluso regresarían, más fuerte, más cuidado. ¿Cuándo? Hoy. Al atardecer, en el gran salón, estará presente todo el tribunal. Leonardo asintió y se fue. Cuando regresó al estudio, encontró a Marco escondido detrás de la puerta, pálido como la tiza. Maestro, hay hombres vigilando la calle, 3 de ellos, armado. Leonardo miró por la ventana. Eran guardias, pero no del duque. Eran de Isabela. Ella todavía tenía lealtades, personas dispuestas a protegerla o silenciar a cualquiera que amenace su poder. Marzo, sal por la puerta trasera, ve a la casa de tu tío, no vuelvas hasta que te llame. ¿Y tú? Leonardo tomó un pequeño cuchillo y lo escondió en su cinturón. Haré lo que siempre he hecho, observar y sobrevivir. Marco se fue. Leonardo se quedó solo y esperó. La noche cayó rápidamente. Leonardo caminó por las calles vacías hacia el palacio. Los 3 guardias lo siguieron, no se escondieron, querían que él lo supiera. Intimidación. Pero Leonardo había aprendido algo crucial a lo largo de los años. El miedo solo funciona en aquellos que tienen algo que perder. Y ya había perdido todo lo que importaba, la ilusión de que el mundo era justo. Cuando llegó a la puerta del palacio, uno de los guardias le bloqueó el paso. Órdenes de la duquesa, no entras. Leonardo lo miró, luego por los otros 2. Si no entro, no se dirá la verdad, y ustedes 3 serán recordados como aquellos que protegieron a los traidores. ¿Es eso lo que quieren? El guardia vaciló. Paga bien. El dinero manchado de traición no dura. Pregúntale a Vittorio. Está en una celda ahora, en espera de juicio o ejecución. Los 3 se miraron, y luego se alejaron, no por lealtad al duque, sino porque ganó un miedo mayor, el miedo a estar en el lado equivocado de la historia. Entró Leonardo. El gran salón estaba abarrotado. Nobles, comerciantes, clérigos, todos susurraron. Todos miraron el trono vacío. Entonces entró el duque, y detrás de él, encadenados, Vittorio e Isabela. El silencio fue absoluto. El duque habló, voz firme, clara. Hoy se revelará la verdad, y Leonardo da Vinci, hombre de ciencia y observación, dirá lo que vio, sin miedo, sin favores. Todas las miradas se volvieron hacia Leonardo. Subió al estrado, miró a la multitud, luego a Vittorio, para Isabela. Ella lo miró con puro odio. Vittorio simplemente bajó la cabeza. Empezó Leonardo. No vine aquí a acusar, vine a informar, porque acusar es juzgar, y juzgar depende de ti. Pero lo que vi, hay que decirlo, describió todo, los encuentros nocturnos, las cartas, patrones de movimiento, la red de traición. No usó la emoción, solo hechos. Pero los hechos fueron devastadores. Cuando terminó, el silencio duró 10 segundos. Entonces Isabela gritó, «Mentiras, él inventa, odia el poder, él siempre estuvo en nuestra contra». Leonardo la miró. «No estoy en contra de usted, duquesa, simplemente estoy en contra de mentir, y construiste un imperio sobre eso». Vittorio levantó la cabeza, y por primera vez habló. «Tiene razón en una cosa, Da Vinci.
ves demasiado. Y eso es peligroso. No para nosotros, para ti, porque el mundo no perdona a quienes ven la verdad. Leonardo dio un paso adelante, tal vez, pero prefiero morir ver que vivir ciego. El duque levantó la mano. Suficiente. El juicio ha terminado. Vittorio Caldara será exiliado. Isabela será recluida en un convento, lejos de aquí, lejos de todo. Carcajadas, protestas, lloro, pero la decisión estaba tomada. Leonardo bajó del estrado, caminó hacia la salida, y entonces algo sucedió. Isabela se liberó de las cadenas. Nadie vio cómo. Ella corrió, directo a Leonardo. Una daga brilló en su mano. Todo sucedió en 2 segundos. Ella avanzó. Leonardo se dio la vuelta, y la espada que había escondido en su cinturón apareció en su mano. No atacar, para bloquear. El sonido del metal contra el metal resonó en el pasillo. Los guardias la sujetaron, pero ella gritó, una última vez. Destruiste todo, todo. Leonardo la miró, sin ira, ningún triunfo, solo tristeza. No, lo destruiste. Yo solo lo mostré. La sacaron a rastras, y Leonardo finalmente respiró. Los días siguientes fueron extraños, silencioso, como si toda la ciudad estuviera procesando lo sucedido. La traición en el corazón del poder, la verdad expuesta en la plaza pública, y en el centro de todo, un hombre que simplemente miraba. Leonardo regresó al estudio. Marco regresó al tercer día, todavía nervioso, pero aliviado. Maestro, todos hablan de usted, en las calles, en los mercados. Dicen que salvaste al duque, quien es un héroe. Leonardo no levantó la vista del dibujo que estaba haciendo. Los héroes son inventos para personas que necesitan narrativas simples. Solo dije lo que vi, nada más. Pero podrías haber muerto. Isabela casi no cuenta. Marco, aprende esto. El coraje no está en no tener miedo, está en actuar a pesar de ello. Y lo que me mueve no es la valentía, es la incapacidad de vivir en una mentira. Marco se sentó a su lado. ¿Qué pasará ahora? Leonardo finalmente dejó de dibujar. Ahora la vida continúa. El duque gobernará, el tribunal se reorganizará, y yo volveré a lo que siempre he hecho, observar, para crear, para entender. ¿Y la gente? ¿Los que te ven como una amenaza? Leonardo sonrió, una sonrisa cansada pero verdadera. Siempre habrá gente así, porque la mente analítica molesta. Siempre molestó, siempre te molestará, no porque ella ataque, sino porque revela. Y la revelación es el mayor temor de quienes viven de las apariencias. 2 semanas después, Leonardo recibió una visita inesperada. El duque, solo, sin guardias, sin pompa, entró al estudio como un hombre corriente y se sentó en un desgastado banco de madera. Vine a agradecerte. Leonardo continuó mezclando pigmentos. No es necesario, porque me enseñaste algo que había olvidado, que ver la verdad es difícil, pero vivir en una mentira es imposible. Leonardo se detuvo. Él lo miró. ¿Y ahora? ¿Cómo gobernarás sabiendo que todos los que te rodean pueden estar ocultando algo? El duque respiró hondo. Yo observaré. ¿Cómo lo haces? No con paranoia. Pero presta atención, porque los estándares no mienten. La gente miente, pero los patrones revelan quiénes son realmente. Leonardo asintió. Así que aprendiste. El duque se puso de pie. Antes de irse, se dio la vuelta por última vez. Da Vinci, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te arriesgas a revelar verdades que nadie quiere escuchar? Leonardo miró por la ventana. La luz del atardecer tiñó la ciudad de naranja y oro, porque no puedo evitar verlo. Y una vez que lo ves, tienes 2 opciones. Finge que no lo viste, o aceptar el peso de haberlo visto. Elegí el segundo, no porque sea valiente, sino porque no sé vivir de otra manera. El duque se fue en silencio, y Leonardo volvió a trabajar. Pasaron los meses. El tribunal se estabilizó. Nunca más se volvió a ver a Vittorio. Isabela murió en el convento. Algunos dijeron que fue por enfermedad, otros dijeron que fue por abandono. Leonardo siguió dibujando, disección, creando. Pero algo había cambiado en él, no externamente, internamente. Se dio cuenta de que la soledad del visionario no era un castigo, fue una consecuencia. Y las consecuencias no son ni buenas ni malas, simplemente lo son. Porque ver patrones que el mundo ignora significa vivir en un plano diferente, no más alto, simplemente diferente. Y en este nivel, las conexiones son más raras, pero cuando suceden, son profundos, verdadero. Marco creció, se convirtió en artista, y un día, mientras pintaba junto al maestro, le hizo una pregunta. Leonardo, ¿te arrepientes tener esta mente, esta forma de ver? Leonardo se detuvo, pensó durante un largo momento. El arrepentimiento presupone elección. No elegí ver patrones, acabo de ver, pero si pudiera elegir, sonrió, volvería a elegir. Porque la alternativa no es la paz, es ceguera. Y la ceguera no es la ausencia de dolor. No tiene sentido. Marco volvió al cuadro, y Leonardo siguió dibujando.
Pero esta vez no fue anatomía, no eran máquinas, era una cara, la cara de alguien que mira, alguien que ve más allá, alguien que lleva el peso de ver lo invisible, y en los ojos de ese rostro había algo raro, no tristeza, no la soledad, pero aceptación. La historia de Leonardo da Vinci no terminó ese día en Milán. Continuó a través de los siglos, a través de cada mente que se niega a aceptar respuestas preparadas, a través de cada persona que mira el mundo y pregunta, ¿por qué? ¿Cómo? Y sí, porque la mente analítica no es un regalo de unos pocos privilegiados, es una elección difícil, doloroso, pero necesario, porque el mundo necesita a quienes ven patrones, de aquellos que conectan puntos invisibles, de los que se niegan a vivir en la superficie, no juzgar a los demás, sino para iluminar caminos que aún no se han recorrido. Y si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha tocado algo dentro de ti, quizás sea porque tú también lo ves, quizás también sientas la carga de observar demasiado, para entender demasiado, de estar siempre unos pasos por delante o unos pasos por fuera de lo que todos llaman normal. Y si es así, sepa esto, no estás solo, solo estás viendo lo que hay que ver, y eso, por muy solitario que sea, es sagrado. Si este mensaje te resonó, suscríbete al canal, porque aquí seguimos explorando lo que significa ver más allá. ¿Qué significa llevar la mente analítica de Da Vinci a un mundo que todavía prefiere no mirar? Leonardo murió en 1519, pero su forma de ver el mundo, esa nunca murió. Vive en cada persona que se niega a aceptar lo obvio, en toda mente que busca patrones donde otros ven caos, en cada corazón que elige la verdad, incluso cuando duele. Porque al final, la lección de Leonardo no fue sobre genio, se trataba de coraje, el coraje de ver, el coraje de decir, y el coraje de vivir con el peso de ambos.